Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Penagos TV, tutoriales de dibujo. En esta ocasión vamos a aprender a hacer árboles con rotuladores. Lo primero que voy a mostrarles es los diferentes usos de árboles para la ambientación de sus sketches. En este ejemplo podemos ver cómo los árboles están en un último plano, casi en un último plano, que acompañan la composición del dibujo. Aquí están resaltándose las esculturas, está espejo de agua con algunas flores, etcétera. Y los árboles están de manera de masa, ¿no? Sí se insinúan, se alcanza a ver que tienen brillos, que tienen reflejos, pero a final de cuentas es una masa al fondo que sirve para componer esta figura, ¿no? Lo que sigue es otro boceto, en donde aquí el punto focal obviamente también es la casa. Es una casa con unas volumetrías, unas formas geométricas ahí medias raras. Y los árboles están más cerca, en este caso. Se representa con más perfección, digamos, o con más veracidad el tipo de árboles, que en este caso eran robles, y se trata de incluirlos en la composición pues, del terreno para que el cliente pueda ver más o menos cómo se vería su casa. También vamos a ver aquí, esta es otra escultura. Esto es realmente ya en un parque. Aquí la vegetación toma un elemento más preponderante. La escultura está inmersa en esa vegetación y hay diferentes tipos de árboles que se pueden apreciando en distintos planos, ¿no? Podemos ver palmeras, cipreses, unas jacarandas, y es una vista nocturna también, de manera que los árboles, a diferencia de los otros ejemplos, pueden ser más oscuros. Por aquí también tenemos otra composición con, una vez más, los árboles están al fondo, están terminando de marcar los ejes de composición del dibujo para resaltar obviamente la piscina en primer plano y en segundo plano la casa con su terraza, ¿no? Que debemos de saber de los árboles para poder dibujarlos, para poder entenderlos, cómo se hacen. La primera, la abstracción de la forma del árbol. Es decir, si quisiéramos abstraer un árbol, en general un árbol típico, podríamos decir que un árbol es, la abstracción sería esta, ¿no? Un círculo y el tronco, un palito. Si quisiéramos dibujar o abstraer un pino, la abstracción sería así, como casi como de niños, pues un triángulo. Si quisiéramos dibujar, no sé, un fresno, por ejemplo, que es un tipo de árbol muy, o un eucalipto, que son árboles muy verticales y son frondosos, entonces la abstracción sería algo así. Si quisiéramos dibujar una palmera, la abstracción sería a lo mejor un círculo pequeño y un tronco muy largo. Eso sería lo primero que tenemos que saber sobre un árbol. Lo segundo es la relación entre el tamaño de la fronda y el tamaño del tronco. Es decir, estas longitudes, ¿no?, que tienen que ver con que el árbol se vaya pareciendo a lo que en la realidad vemos o lo que queremos representar. La tercera sería la textura de la hoja del árbol en cuestión. Una hoja típica podría ser una textura como, le decimos como de sopa Maruchan, eh, donde vas haciendo como este tipo de caligrafía, ¿no? Puedes dejar espacios en blanco, ¿no?, para que se vean como vacíos y llenos. En este caso de un pino, por ejemplo, pues podríamos empezar, si hacemos la abstracción de un pino, sería, a final de cuentas, este dibujo. Y las hojas del pino van haciendo arriba. ¿Cómo le hago? Sería esto, ¿no? Van hacia arriba. Las siguientes vienen desdoblándose. Las que siguen también empiezan a desdoblarse. De manera que, digamos que hay como niveles en los que el pino se va desarrollando, va creciendo naturalmente, y entonces las hojas, las primeras, las más jóvenes son las que están arriba y las más viejas son las que están abajo. Y con este tipo de caligrafía vamos haciendo que se vaya pareciendo más al pino. A final de cuentas, estas líneas
del triángulo son directrices nada más, son para estarnos guiando, pero nosotros podemos ir ya a través de la caligrafía del dibujo, digamos, podemos ir dándole forma. De repente podemos meter ya el ancho del tronco de vez en cuando y terminamos haciendo el pino. Por ejemplo, en este si quisiéramos hacer un eucalipto, un fresno o un pino douglasiano, por ejemplo, podríamos empezar, si queremos hacer pino douglasiano, igual hacemos esto, y el pino douglasiano normalmente tiene como sub elipses. Entonces son, una vez más, vamos a la textura, ¿sí?, que es un poco parecida a esta, ¿no?, en grande, y vamos respetando esos quiebres en el follaje. Podemos meter un poco aquí, ¿no?, y para ir dándole forma y respetando cuál es el crecimiento de ese árbol que nos va dando esa figura, la forma, con su fuste, con su tronco, pues, y de vez en cuando lo metemos. Para hacer una palmera, por ejemplo, la abstracción de una palmera, pues bueno, sería, vamos con el círculo, y digamos que la palmera tiene un origen, tiene un centro, de donde nacen las hojas, y normalmente tienen esta forma. Es decir, la primera línea es donde nace, es una palmera joven. De hecho, cuando nacen las palmeras están cerradas, son, digamos que tienen como una hoja así, ¿no?, porque están pegadas. Y después se van desdoblando y van cayendo hacia los extremos, las hojas más jóvenes. Entonces, lo que empieza a pasar es esto, que la primera hoja sería que va hacia arriba y tiene sus ramitas que van obedeciendo a la acción de la gravedad, que la va torciendo. Después la segunda hoja viene así, ¿no?, que sería, en grande sería algo así, ¿verdad? La tercera vendría en este sentido, porque se va arqueando más hacia la gravedad del planeta. Entonces vendría un poquito más hacia abajo, digamos. Podemos quebrar la línea para que se vea como más orgánico. La que está enfrente de mí, que mira hacia mí, o el desdoblamiento está hacia mí, la miro de frente, entonces la veo completa desdoblándose hacia abajo. Entonces sería hacerla con esta figura, ¿verdad? Y vemos como esta parte. La parte que sigue, pues es igualita. Se repite, es como irla espejeando, ¿verdad? Y luego, estas son las palmeras, digamos, para dibujar la naturaleza tenemos que entender la naturaleza. Entonces, estas serían las hojas que están vivas, que van creciendo. Dijimos que las más jóvenes están hasta la parte de arriba, las de mediana edad están aquí al medio y las más viejas están aquí abajo. Y de repente también hemos visto palmeras en donde las que están muertas, las que ya se secaron, esas hojas, están aquí abajo. Se van doblando y están secas, están hasta amarillas, y digamos que esto es como el cementerio de las palmeras, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, viene lo que es el tronco. Básicamente, estos serían los árboles. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos dibujar en este tipo de árbol una jacaranda, digamos que una jacaranda tendría como la fronda de este sentido, la relación con su tronco sería esta, y normalmente tendría racimos, digamos, de follaje, por así decirlo, que podemos ir dibujando con este tipo de texturas, donde vamos a sacarla y de repente hay unas hojas, unas ramas, ¿no? Aquí vienen otras y los troncos se van haciendo más gruesos a medida que vas bajando, porque evidentemente la parte de abajo del tronco pues es la más vieja. Y vienen otra vez, ¿no?, estas texturas que de repente se van rompiendo de alguna manera. Es importante, antes de colorear, entender lo que quieres dibujar, si no
nunca te va a salir el dibujo. Recuerden que el 50% es color y el 50% es dibujo. De manera que si tú aplicas perfectamente el color, pero tu dibujo está muy malo, pues jamás vas a llegar a hacer un buen sketch, un buen dibujo. Y siempre la acción de la gravedad una vez más, ¿no? Las hojas tienden a irse hacia abajo en las orillas, que es algo que podemos ir buscando o entendiendo en nuestros dibujos. Y tenemos la figura de este árbol. Muy bien, pues bueno, la cuarta cosa que debemos de saber acerca de los árboles es el color. Precisamente cuáles son los tonos que lleva en su follaje, en su tronco, con qué colores podemos darle obscuridad, esas sombras. Y estos son los rotuladores que yo utilizo, son Charpak. Están divididos en tres gamas. Digamos que la gama de los oscuros, que son estos tonos, que es Extra Black, Ultramarine y Delta Brown, que es el negro, que puede ser Super Black o Extra Black. No solamente Black, porque el Black es muy transparente y luego no da un efecto de oscuridad. El Ultramarine, que es el azul oscuro. El Delta Brown, que es un café oscuro. Luego pasamos a la gama de los medios, tonos medios. Aquí está el Craft Brown, Dark Olive, que es un verde olivo oscuro, Evergreen, que es otro tono de verde más azulado, digamos, Moss Green, que es un tono medio de verde, y tenemos un amarillo más intenso, que es el Goldenrod. Aquí tenemos la gama de los colores claros, que tenemos el Willow Green, que es un verde muy clarito, que es un amarillo muy claro. Por supuesto, se podría hacer con 2 o 3 colores solamente, pero para efectos didácticos yo siempre he pensado que es mejor que tengamos en nuestra mente la presencia de colores oscuros, colores medianos y colores claros. Es más fácil. Bien, vamos a empezar entonces. Aquí he dibujado un pino. Se usa un papel albanene, que es como este, es en un gramaje medio, que no sea ni el grueso ni el delgado. El delgado se puede romper con mucha facilidad y el grueso es demasiado opaco. Entonces este funciona bastante bien. Ya hice el trazo, como habíamos dicho antes, hice unas líneas de guía y ahora vamos a empezar primero poniéndole las partes más oscuras. Y normalmente lo que hacemos es poner un poquito en algunas partes de negro, en las partes bajas de lo que es el follaje, porque se supone que el sol en este caso estaría aquí arriba. Entonces vamos a ir poniendo aquí y allá unos puntitos, muy poquitos, porque como es un árbol muy pequeño en escala, además si le pongo mucho negro, luego se satura y se oscurece demasiado. De manera que lo que sigue es, vamos a poner un poco de azul ultramarino. ¿Por qué ponemos el azul antes de poner el verde? Porque si pongo directamente el verde con el negro, se ensucia demasiado el color verde. De alguna manera el color azul le da un poco más de brillo a ese verde oscuro que queremos lograr. Entonces encima o al lado del negro ponemos también unos puntitos de azul que nos van a servir para ir oscureciendo. Y luego vámonos con el verde. En este caso vamos a agarrar el verde olivo y lo vamos a aplicar directamente sobre el azul y el negro. Con este color manchamos, digamos, esos colores anteriores y ya podemos ir trabajando un poquito la textura de los tonos. Ya como en la punta este color trae solvente, de manera que el solvente que trae el color, a la hora que lo pongo sobre un color aplicado, lo disuelve, lo mezcla y podemos lograr nuevas tonalidades. Entonces es mejor trabajarlo de esta manera. Podemos alocarnos un poco, hacerle más fuerte, ¿no? Pueden poner su música favorita para que no estén aburridos. Y luego vamos a ir ahora al verde medio.
que es el moss green. Entonces aquí vamos a aplicar encima donde no aplicamos. Vamos a ir dejando esas partes más brillantes, más claras, con la misma caligrafía básicamente que traíamos, siguiendo la lógica de la naturaleza, la caída del follaje atraído por la gravedad. Y vamos entremezclando de repente, dejamos algunos blancos, espacios en blancos donde a lo mejor vamos a meter un color todavía más claro. Y aquí vamos a meter, en este caso vamos a meter el goldenrod, que es un amarillo muy fuerte, para darle algunos brillos en algunas partes. ¿Verdad? Ahí está. Y el tronco lo hacemos igual, ponemos un poquito de negro aquí abajo, un poquito en las orillas, en una sola de las orillas, donde queramos meter a continuación del tronco, pues le vamos metiendo también un poquito de negro. Metemos igual el azul ultramarino, manchamos ese negro, podemos darle un poco de textura al tronco, ¿no? Y agarramos el café, Delta Brown, lo manchamos. Y ahora agarramos el Craft Brown, que digamos es el café medio, y lo ponemos al lado de donde habíamos oscurecido, para que nos dé esa parte clara del tronco, ¿verdad? Podemos dejar algunas partes blancas. Ahí si queremos ponerle un poquito de brillo, con el amarillo. Ahora, el trazo lo hice con este plumón, que es marca Stabilo, punto fino de punto 4. Es base agua, no base aceite, porque los rotuladores son en base a aceite, es un aceite el que tienen como solvente. Si hacemos el trazo con este y también es en base a aceite de esos indelebles, etc., a la hora que le pasemos el rotulador encima se va a correr, se va a borrar porque tienen el mismo solvente a final de cuentas. Entonces es muy importante que este plumón delgado con el que hacemos el trazo sea en base a agua. El trazo lo hice primero, aquí a lo mejor se alcanza a ver, con este plumón. Me sirve primero como guía y no importa que yo le ponga negro encima y por lo pronto se pierda el trazo, porque con el rotulador se va a difuminar y ese trazo le va a ayudar a dar también textura al árbol junto con el color, más tipo sketch de primera intención. Muy bien, ahora vamos a dibujar una palmera. Empezamos como dijimos, hacemos un círculo y su talla. Y nos empezamos a hacer nuestras líneas guías. Y agarramos ahora nuestro plumón y empezamos sobre esas líneas guías a hacer esto. Vamos quebrando la muñeca de la mano y vamos sacando el trazo. Y aquí al frente vamos a ir haciendo también esta silueta. La raya que hago hacia abajo es como la parte de la vaina donde está la sombra. Y luego hacemos esta parte de aquí, lo que es el tronco, ¿verdad? Ok. Entonces empezamos de la misma manera. Vamos a poner primero lo oscuro, que sería el negro, extra black, y lo mismo, ¿no? Vamos a meter unas cuantas líneas aquí, estas partes de abajo. Y en esta parte pues
es más oscuro de este lado. Vamos a asumir que el sol está aquí arriba. Vamos al azul, ultramarino. Y encima del negro lo ponemos. Les decía que es importante poner azul y negro para oscurecer el verde, porque si yo pongo únicamente el verde oscuro, que sería este dark olive, pues no es lo suficientemente oscuro, es bastante claro, parece acuarela. Entonces, ponerle el negro y el azul hace que este color verde se intensifique en la oscuridad, ¿se fijan? Y puedo ir haciendo este tipo de cosas. Lo embarro y voy dejando blancos, espacios sin pintar. Aquí también. Fíjense cómo aprovecho algunos oscuros y los vuelvo a meter hacia el dibujo. Una vez más lo embarro con ese negro. Y okay. Ahora ya tenemos con espacios en blanco y vamos a meter ahora un verde medio, que sería el moss green. Y vamos a meter entre las ramitas que pusimos oscuras. Vamos a ir dejándole también, asimismo, espacios en blanco. Para meterle un último tono de claro, que sería como el amarillo. Metemos algún tono medio aquí y seguimos dejando este espacio en blanco. Y continuamos de este lado. Si se fijan, cuando meto este nuevo color, va abriendo los colores anteriores por el solvente. Ahora pongo el amarillo, el goldenrod. Lo puedo poner en algunos de estos espacios, ¿eh? Y aprovecho los blancos que dejé para meter ese tono. ¿Sí? Aquí ya puede quedar la palmera más o menos en esta forma, pero podría también hacer lo que decíamos, este otro tipo de palmeras donde vemos el cementerio de las palmeras. Entonces vendría algo básicamente así. Y lo mismo, agarramos el negro, ponemos unos puntos donde normalmente estaría la sombra, o la parte más oscura. Metemos un poquito el Delta Brown, es como para oscurecer también, que sería en sustituto del azul, el color azul, porque aquí vamos a pintar con tonos cafés. Y metemos el Craft Brown, ¿verdad? Y dejamos uno que otro aquí. Y aquí abajo, pues, más en sombra. El amarillo lo ponemos de esta parte, en este lado, como para darle algo de luz, ¿no? Ahora vamos con el tronco igual, un poquito oscuro. Podemos hacer este tipo de quiebres de vez en cuando para señalar los anillos de la palmera. Metemos el Delta Brown encima. Podríamos meter también azul si quisiéramos. Nos daría otra tonalidad, pero también es aceptable. Ahora podríamos meter en el tronco, puede ser un tronco verde o puede ser un tronco café. Vamos a meterlo café y dejar unos espacios en blanco, ¿no? Y por último podemos dejarle los brillos blancos o meterle algo de amarillo. ¿Vale?
podemos ver un poco la textura que se empieza a apreciar de más cerca, ¿no? Por último, vamos a dibujar un ciprés. Pues, ¿cuál sería la abstracción de un ciprés? Pues es como un triángulo y un tronco muy pequeño, muy corto, ¿no? Que esa es nuestra guía, nuestra base. Digamos que el ciprés va creciendo también como de manera helicoidal. Es decir, si quisiéramos abstraer su crecimiento o su follaje, esta sería la manera en cómo va creciendo el ciprés. Ahora lo único que tenemos que hacer aquí es la textura del ciprés. Entonces, normalmente tiene una punta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo este tipo de movimientos como muy nerviosos. Podría de vez en cuando meterme así, ¿no? Puedo hacer primero el perímetro. No lo tengo que hacer continuo, lo puedo cortar de vez en cuando porque con el rotulador le puedo dar la forma como debe ser. Aquí de repente crece una rama desordenada y pues no pasa nada. Aquí decíamos que de vez en cuando puedo hacer este tipo de cosas. Si fuera el puro dibujo del ciprés sin color, pues a lo mejor hasta le pongo puntos. Le voy dando como la ambientación o este tipo de cosas helicoidales se las puedo dar con el punto, perdón. Pero si no, bueno, se lo vamos a hacer con el color. Entonces lo mismo, adivinen qué, vamos a usar negro. Empezamos, si la luz del sol está de este lado, esta parte del ciprés estaría en luz y esta parte estaría en sombra. Por lo que de entrada la parte de abajo hay que ponerle negro, un poquito aquí, en estas partes, que supuestamente van a estar en sombra. ¿Se fijan? Esta es como la manera de ponerle el color en un principio. Ahora igual, vamos a usar el ultramarino y vamos a embarrar el negro. Vamos a manchar ese negro con ultramarino y vamos ya a ir dándole un poco más el volumen. Nos podemos pasar con el puro azul, no pasa nada porque enseguida le vamos a echar el verde, ¿no? Podemos meter uno que otro por acá, ¿no? Y ahí tenemos más o menos. Ahora vamos a usar el olivo oscuro. Vamos a manchar esos dos colores anteriores con este olivo. ¿Se fijan cómo se va integrando los colores? ¿No? El movimiento es un movimiento como nervioso, ¿no? Digamos, algo así como muy suelto. Es importante soltarse. La ventaja del rotulador es además de que puedes borrar, o sea, puedes darle control Z, como quien dice, si te equivocas y no pasa nada, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se puede borrar y podemos ir dándole, aquí ya vamos viendo donde se ve claramente la luz que va a quedar. Entonces, les decía, los movimientos son muy sueltos, hagan caligrafía o lo que quieran, ¿no? Para que puedan soltarse y hacer este tipo de movimientos de vez en cuando. Aquí lo mancho y voy visualizando. Nunca pierdo de vista el total del árbol. Siempre, no solamente me enfoco en esta parte, sino estoy viendo todo el árbol, estoy viendo dónde va la luz, dónde va la sombra y el volumen que me está generando. Y si me pide un poquito más en este lado, se lo pongo, ¿no? Aquí, por ejemplo, y ya. No se trata de delimitar todo el árbol de negro o de oscuro. Luego agarro el verde medio, que sería el moss green, y mancho. Me voy a una parte oscura y de ahí jalo el color, ¿no? Con esta caligrafía, ¿verdad? Dejando una vez más los blancos. ¿Por qué dejo blancos? Pues porque voy a tener que meter el tono claro, ¿no? ¿Se fijan? Y voy rellenando los espacios, ¿sí? Aquí otro que
uno que otro lo dejamos por aquí, de este lado. Si se fijan, ya empieza a agarrar ya mucho más esa forma. Y ahora nos vamos hacia el amarillo. Ahorita puedo usar el banana, que es un amarillo más claro que el goldenrod. Voy a usar los dos para que vean la diferencia. El banana es un amarillo muy clarito. Y el goldenrod es un amarillo muy fuerte. O más fuerte. ¿Se fijan? De que depende de lo que quieran usar, pues también de los colores que tengan alrededor, de la intensidad, del carácter de los colores que estén usando en todo su dibujo, no nada más en el árbol, sino en la arquitectura que estén haciendo, etcétera, de la intensidad de la hora de la luz del sol, en fin. Pero pueden meter ya sea el banana o el goldenrod, de preferencia cualquiera de esos dos, ¿no? Vamos otra vez al banana para que vean. Y por qué no, pues también se pueden dejar algunos espacios en blanco, ¿no? Para que tenga todavía como más brillo. O se pueden rellenar como ustedes quieran. Vámonos al tronco. Una vez más, vamos a agarrar negro, un poquito de negro. Aquí está la sombra del árbol. Aquí le metemos sombra. Agarramos el azul, ultramarino. ¿Verdad? Y metemos el café. Y por último el craft brown. Lo metemos donde no le pusimos, lo oscuro. Lo podemos meter también ahí. Y de esa manera ya tenemos nuestro ciprés. Una toma más de cerca para que lo vean, la textura. Y vamos recorriéndolo para que puedan ver más o menos la expresión del dibujo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, les comentaba que se puede borrar con rotuladores. Y es muy fácil porque existe esta maravilla que se llama Blender, que no es más que el solvente que contienen los otros colores, pero este no tiene pigmentos. Y entonces con esto y la ayuda de un papel de baño, muy elemental, puedes borrar lo que hayas hecho mal. Por ejemplo, aquí le he hecho el Blender y lo puedo limpiar para que no siga ensuciando, y aquí no pasó nada. Esto es maravilloso porque evita que si te equivocas, pues no te estreses, puedes corregir, no hay problema. ¿Verdad? Listo. ¿Se fijan? Es muy importante cuando acaben su dibujo que cierren perfectamente los rotuladores. Los rotuladores, si no están bien cerrados, si los ponen así nada más, se secan, se van evaporando el solvente y se seca. Y se queda el puro pigmento, pero ya no los puedes trabajar. Es importante que los cierren perfectamente bien. Nunca los dejes en tu carro, en el sol, porque se te van a secar todos y vas a perder tu dinero. Y por otro lado, se pueden rellenar, o sea, ya que se acabaron, hay un solvente para rotuladores que venden en las papelerías, que puedes inyectárselo por la punta, por aquí, por esta gomita, se lo inyectas y te va a soltar los colores, el pigmento que todavía queda en el cuerpo pegado, porque ya obviamente ya se acabó el rotulador, y te va a funcionar durante un rato más, un tiempo más, muy corto, y luego ya no sirve, ¿verdad? Hay que comprar otro. Pues esta es una manera de hacer los árboles más vivos, más cálidos, muy fácil, si se dieron cuenta, es muy rápida, se puede corregir. Hay otras técnicas en donde se ven como más en dos dimensiones, ¿no? Más sosos, digamos. Esta técnica es muy amable, es muy fácil de aprender. Y repito, los colores y los árboles quedan muy vivos, pues muy vibrantes. Y bueno, que es todo, amigos. Nos vemos para la próxima. Si les gusta el video, denle like. Y recuerden suscribirse al canal.